Quiero comenzar antes de eso dando las gracias a Eva y al resto de compañeros que han hecho posible que estemos, y a la Universidad de Ginebra por la invitación, y dándoos la bienvenida y las gracias por asistir a quienes llenáis hoy este salón de actos, y me permitiréis que con especial cariño pues también a las compañeras y a los compañeros de Podemos en Ginebra y a la comunidad, digamos, de españoles que viven en el extranjero y que viven aquí, que hayan venido hoy a escuchar la conferencia. Creo que la composición del auditorio es variada y, por tanto, seguramente repasaré cuestiones que sean generales, que para el público español sean cuestiones ya conocidas y para el público no español no lo sean. En todo caso, intentaré hacer un breve recorrido por la situación política española en los últimos 3, 4, 5 años como mucho, para concluir con algunos de los retos fundamentales que creo que afrontamos desde la fuerza política que represento, desde Podemos, que no son retos en absoluto exclusivamente nacionales, sino que creo que atañen también a la política transformadora democrática en el conjunto del continente. ¿Bien de velocidad? Sí, vale. Un poquito más despacio. Mi país, España, vive una crisis generalizada del sistema y del régimen político que arrastra desde hace muchos años. Esta crisis tiene diferentes manifestaciones. En el terreno social y económico, la principal manifestación es que España ha vivido un proceso de concentración de la riqueza y oligarquización, que al mismo tiempo ha lastrado las posibilidades de desarrollo nacional, ha mermado el tamaño de la clase media y ha estrechado el alcance de nuestro sistema productivo, de la diversificación de nuestro sistema productivo, y esto es muy importante para comprender la situación política en España. Ha originado que seguramente por primera vez en 3 generaciones, la mía sea una generación que ya es consciente de que va a vivir peor que las condiciones que le intentaron legar sus padres y sus madres. Esto tiene un efecto que es más importante o que va más allá de lo material y que tiene también un efecto simbólico en la confianza como país y en la confianza de la transferencia de bienestar de una generación a otra, que es lo que constituye, digamos, una suerte de la base de la estabilidad política y social en todos los países. Hay que decir que este proceso de oligarquización es un proceso por el cual la pirámide de distribución de la riqueza se ha ido haciendo cada vez más desigual en nuestro país, y las políticas neoliberales de gestión de la crisis han agrandado la diferencia entre la pequeña minoría que sale de la crisis más rica que nunca y con más poder y más capacidad de influencia que nunca, y la gran mayoría que sale viendo retrocesos en sus condiciones de vida que le retrotraen a condiciones que no conocían, seguramente que no conocían las familias españolas desde sus abuelos. Hay, sin embargo, otro elemento de esta oligarquización de la vida social y política en mi país, que tiene que ver con el fenómeno de la corrupción. El fenómeno de la corrupción en España es un fenómeno generalizado y lacerante de la institucionalidad, que no tiene que ver con una suma de comportamientos individuales, sino con un mecanismo que ha convertido el poder económico en poder político. Es el mecanismo por el cual, por encima de lo que ocurriera en las elecciones, pequeños sectores concentrados de la economía han sido capaces de comprarse partidos políticos e instituciones enteras y lograr que las políticas públicas se hagan siempre al servicio de una pequeña minoría. Seguramente hay varios ejemplos, pero el ejemplo más palmario de ello es que en España tenemos 2 hechos aparentemente no conectados, como es el que hemos gastado 60.000 millones de euros en el rescate de las entidades financieras quebradas. No se les ha exigido que después devuelvan ese rescate, como por ejemplo sí que lo ha hecho la Administración, la Reserva Federal Norteamericana. No se les ha exigido que devuelvan ese rescate o que a cambio tengan políticas económicas proactivas o de concesión de crédito a emprendedores, a pequeñas empresas o a nichos de especial importancia económica estratégica. Y este hecho se conecta con que
la banca es el principal acreedor de las deudas que tienen los grandes partidos políticos en nuestro país. Esto significa en realidad que tenemos un sistema de vasos comunicantes que convierte financiación ilegal en campañas electorales en después políticas públicas hechas al servicio de la pequeña minoría que financia o que sobrefinancia esas campañas electorales. Es decir, cuando hablamos de un problema de corrupción no hablamos de un conjunto de problemas morales o jurídicos, sino de todo un mecanismo generalizado que ha secuestrado la institucionalidad democrática para ponerla al servicio de fines que nunca se confiesan en las campañas electorales. Al mismo tiempo, el problema de la corrupción ha originado una crisis moral en mi país. Esa crisis moral tiene dos grandes vertientes. Por una parte, como la mejor defensa de las organizaciones políticas investigadas por los jueces por corrupción ha sido externalizar los costes, es decir, que el problema de la corrupción es que los españoles somos así, creo no exagerar si digo que eso ha lastrado, que ha dañado enormemente la confianza de los españoles en su propio futuro como país, toda vez que la corrupción se ha empezado a entender como una especie de mal cultural endémico. Además, se ha convertido en un mal que lastra nuestras posibilidades de desarrollo económico. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es un organismo público, cifra en 48.000 millones de euros lo que se pierde en España cada año por efectos de los sobrecostes. Para que se hagan ustedes una idea, en la Comunidad de Madrid, que sería el equivalente al cantón que rodea la ciudad de Madrid, está investigando la Fiscalía que una radial, una carretera llamada la M45, iba a costar 3.000 millones y ha costado 30.000 millones, y cada kilómetro de carretera ha costado más o menos como cada kilómetro del Canal de Panamá, como efecto, digamos, de la economía de los sobrecostes. Esta economía de los sobrecostes no es un mal funcionamiento del sistema, es el funcionamiento concreto por el cual unas élites económicas escasamente productivas, muy asociadas a la concesión de favores desde el poder político, se intercambian favores con el poder político, que nunca elige a las empresas que pueden prestar servicios de manera más eficaz y más eficiente, sino aquellas a las que tiene que devolver más favores. El otro elemento, o la otra derivación de la crisis moral y política que genera la corrupción, tiene que ver con una crisis de prestigio de las élites dominantes en mi país. La gente sigue votando a las opciones políticas, opciones muy diferentes, pero sigue votando opciones políticas diferentes, pero no confiesa que los vota en los bares. Hay una suerte de comportamiento político cínico por la cual el español, digamos, se queja de las élites políticas tradicionales y no las tiene como modelo de comportamiento para su hijo, lo cual no impide que se sigan reproduciendo en el poder. No quiero exagerar, pero la cartelización de los partidos políticos, la conversión de los partidos políticos en cárteles muy impermeables a la voluntad ciudadana y con reglas propias muy asociadas a los favores, ha convertido en gran medida a los partidos políticos en España en una magnífica maquinaria de selección de los peores. De selección inversa. De tal manera que nos hemos convertido en un país que expulsa a una buena parte de su generación mejor preparada, con lo cual expulsa también el conjunto de los recursos públicos invertidos en su formación, que van a rendir a patentar, a inventar o a desarrollar fuera de nuestro país, mientras que retiene en las posiciones de poder a una buena parte de quienes tienen, digamos, los peores méritos para ello. Hace poco salió el ejemplo del que se dio en llamar por la prensa el pequeño Nicolás, que no es solo un caso de broma. No es solo un caso de broma, sino que es un chico al que su madre quería procurarle un buen futuro y en lugar de ponerle a estudiar o a trabajar, le puso a convertirse en un conseguidor para políticos, en este caso el Partido Popular, para proveerle de fiestas y demás saraos. No es un caso anecdótico, es un tipo de caso sobre cómo funciona el ascenso social en un país en crisis moral y política. Dos elementos más de la crisis generalizada del sistema político en España y ya paro con el escenario tenebroso.
porque no todo es tenebroso. El otro escenario tiene que ver con la crisis del modelo territorial en España, y este les sonará más porque, por desgracia, copa todos los telediarios. En España no tenemos constitución territorial, no hay modelo territorial en la Constitución. La Constitución reconoció las excepciones y el resto, digamos que no las cerró, seguramente porque en el acuerdo de 1978, si el constituyente se hubiera tenido que poner a discutir sobre ello, no habría habido acuerdo. Así que se dejó más o menos abierto. Eso significa que el modelo de Estado, la distribución de competencias y de financiación en España no están constitucionalizados. Lo que lo ha venido construyendo es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es un tribunal altamente politizado en mi país, casi siempre coinciden sus dictámenes con el del partido en el gobierno, y por otra parte una especie de permanente juego de pujas, de negociaciones en torno a la discusión de las competencias de las comunidades autónomas y los municipios y la transferencia de recursos. Por eso nunca está cerrado, ha sido parte de una puja, de una especie de subasta permanente que se decidía de legislatura en legislatura. Al mismo tiempo, como ustedes conocerán, España es, me parece un dato difícilmente contestable, un Estado plurinacional. En España conviven pueblos con diferentes identidades nacionales, lo cual, en mi opinión y en opinión de mi fuerza política, no debe ser, no tiene por qué convertirse en un acicate para la separación, sino en un dato del que partir para construir un acuerdo de convivencia para las próximas décadas. La crisis territorial en España se ha agudizado y se ha multiplicado a resultas de la situación política en Cataluña. No me voy a extender mucho porque tengo la intuición de que la situación política catalana va a salir en alguna de las preguntas. Y está bien que así sea. Pero simplemente diré que, como representante de una fuerza política española, mal haríamos en confundir el conjunto de la necesaria discusión sobre el modelo territorial en España con la crisis catalana. Hay una tarea que hacer como españoles que tiene que ver con actualizar y acordar nuestro modelo territorial, y lo digo también de forma muy clara, con hacer de España un proyecto atractivo, interesante y que muestre que puede ser reformable, que corre paralela a la solución de la cuestión política en Cataluña, que en mi opinión debe solucionarse con la combinación de un referéndum acordado y pactado entre las partes y de un acuerdo en el que nosotros querremos defender la permanencia de un acuerdo de convivencia o que Cataluña siga dentro de España. El último de los elementos es de esta crisis generalizada en mi país, tiene que ver con el papel económico que juguemos en Europa. Creo que los designios de los grandes poderes europeos, de la troika europea, tienen que ver con convertirnos en un país low cost. Un país de baja cobertura en servicios públicos, de bajos salarios, de sectores industriales de escaso valor añadido y que compita por aquellos sectores, digamos, intensivos en trabajo pero no en formación, tales como los que han representado en las épocas de bonanza española los grandes pilares, que son el turismo de bajo valor añadido y la construcción. Es decir, un país que compra tecnología, conocimiento y energía y vende sangría, turismo barato y pisos en la playa. Este es un mecanismo de intercambio desigual que empobrece tanto a España como enriquece a los países que ocupan una posición central, fundamentalmente al dictat de la Europa alemana. Y que además ha tenido un efecto decisivo en nuestro modelo constitucional porque lo ha supeditado a decisiones tomadas por organismos que ningún español ha votado y que ningún español ha elegido.
siempre decimos, un poco en broma, un poco en serio, que si el Fondo Monetario Internacional quiere que sus indicaciones de que tenemos que rebajar todavía más los salarios, adelantar la jubilación, bueno, retrasar la jubilación, aumentar los recortes en sanidad y en educación, facilitar el despido, el FMI tiene una vía muy fácil para lograr que eso se haga en España. Tiene que constituirse en partido político español y tiene que ganar las elecciones. En medio de toda esta crisis, que se expresa políticamente en una crisis de representación que seguramente ustedes habrán escuchado en aquel movimiento del 15 de mayo, llamado por España de los Indignados, que levanta la bandera del no nos representan, dibuja una gran brecha entre representantes y representados. Y una conciencia generalizada de que los representantes no sirven al interés común, sino que sirven a intereses particulares estrechos de minorías privilegiadas. La crisis política en mi país, en España, y este es un primer motivo de orgullo, no precipita o no genera una formación política reaccionaria, racista o xenófoba como en muchos países de nuestro entorno. Genera salidas que uno puede compartir más o menos, o opciones políticas que uno puede compartir más o menos, pero que reconocen que a la crisis del modelo económico estrecho, de la oligarquización del modelo político, de la escasa transparencia y de la escasa división de poderes, hay que responder con más democracia y no con menos. La culpa de ello, la hermosa culpa de ello, la tiene una activación social y cultural de la sociedad española en los años más duros de la crisis. He descrito la situación de crisis, pero por debajo de toda esa situación de crisis hay una gran riqueza de las respuestas que la sociedad española ofrece frente a la crisis. Los maestros y las maestras y la comunidad escolar en torno a la escuela pública se organizan para defender la educación pública, que es un patrimonio de igualdad y de desarrollo personal del conjunto de los españoles, que asegura o que aseguraba la igualdad de oportunidades. Los médicos y las médicos y el conjunto de la comunidad que usa la sanidad pública protagonizan un movimiento histórico conocido como la Marea Blanca, que defiende de la privatización y de la externalización los hospitales, los ambulatorios, y defiende la sanidad universal y gratuita. No es gratuita, ya la pagamos en impuestos, pero la sanidad es gratuita para la sanidad universal para el conjunto de los ciudadanos. Los españoles expulsados de nuestro país por las malas e ineficaces políticas económicas, además de injustas, constituyen agrupaciones de españoles en el extranjero para defender su derecho a votar, para defender que se les tenga en cuenta y para reclamar un país al que, si así lo deciden, puedan regresar. Los vecinos que son expulsados de sus viviendas porque no pueden pagar la hipoteca a un precio mayor del que ya cuesta ahora, porque tienen que pagar la hipoteca al precio de lo que costaba en el momento del auge de los precios. Por cierto, tienen que pagar la hipoteca y si no la pagan pierden la casa, pero tienen que seguirle pagando la deuda del banco, en muchos casos bancos rescatados con dinero público. Los vecinos que sufren esta situación se organizan en las así llamadas plataformas de afectados por la hipoteca, que popularizan el grito que después tomaremos prestado de si se puede, y constituyen un ejemplo de dignidad cívica y de orgullo nacional defendiendo a sus vecinos de los desahucios. Una de las dirigentes de este movimiento, compañera nuestra, hoy soy alcaldesa de Barcelona, la señora Ada Colau. Y sobre todo, el movimiento 15 de mayo de los indignados generaliza un sentido común que exige que el pacto social en España tiene que ser reescrito. Y aquí quiero ser muy claro, las interpretaciones sobre lo que han sido el llamado movimiento de los indignados y después nuestro nacimiento como formación política
que no somos la expresión política del 15M, porque el 15M no podría tener expresión política, pero que hemos escuchado mucho de lo que aquel movimiento decía. Mucho ha sido recibido por una buena parte del establishment político y mediático, acusándonos de ser algo así como una fuerza política de demolición de la institucionalidad en España. Que querríamos sumir a nuestro país en el caos y acabar con las instituciones. Lo contestaré en dos niveles y con calma. Por una parte, el movimiento, y esto puede sonar polémico, el movimiento de los indignados, que llenó las plazas de españoles de muchas edades y de muchas procedencias, es un movimiento de signo conservador. No significa, cuando digo conservador no digo que sea, no sé, de derechas. Cuando digo conservador es que no es un movimiento que impugne lo existente, que quiera hacer tabula rasa y reescribir de nuevo la historia de nuestro país. Es un movimiento que exige que se cumplan las promesas vigentes y que los artículos que están contemplados en la Constitución, además de ser artículos en papel, sean derechos materialmente exigibles. En realidad no es un movimiento que quiera subvertir la ley. Es un movimiento que se rebela contra el intento de los privilegiados de colocarse por encima de la ley en mi país. Es un movimiento por el cual la mayoría social de España dice que durante los años más duros ha cumplido con todas sus cargas laborales, políticas, sociales, y que los que no han cumplido con el contrato social son la minoría privilegiada. Así que tenemos una paradoja, que es un movimiento que exige que los privilegiados no estén por encima de la ley y que por hacerlo es tachado sistemáticamente de un movimiento antisistema. Por nuestra parte, solo diré que nuestra mejor contestación a haber sido tachados de una fuerza política que amenaza la institucionalidad en España son las realizaciones concretas de los ayuntamientos donde candidaturas del cambio político, con las cuales tenemos una relación directa de hermandad, han sido capaces de reducir drásticamente la deuda. Hablo, por ejemplo, de mi ciudad, Madrid, aumentar la inversión extranjera, aumentar el gasto social y poder hacer auditorías de los sobrecostes de las grandes obras públicas que habían dejado la deuda inmensa sobre las cabezas de los ciudadanos de mi ciudad, por poner el ejemplo que más conozco, en Madrid. Tendríamos una situación, por tanto, rara, aparentemente rara o paradójica, en la cual fuerzas políticas o una fuerza política de carácter antioligárquico, democrático y popular tiene como principal cometido y como principal objetivo poner orden. En un momento en el que el desgobierno de las élites privilegiadas se había convertido en una conjunción de desorden, despilfarro y medidas injustas e ineficaces. Esta movilización política, primero en la calle y después en las urnas, es una movilización política de signo marcadamente transversal. No lo sé, pero me imagino cuáles son algunas de las etiquetas políticas con las que ustedes habrán podido leer e informarse sobre nuestra experiencia política. Yo soy diputado en el Congreso Nacional por una fuerza que representa 5 millones de votos a un 20% de los españoles, y les aseguro que en España no ha habido una fiebre que ha enloquecido a uno de cada 5 españoles y que le ha convertido en un furibundo antisistema. Lo que ha sucedido más bien es que ha habido el convencimiento generalizado de que las élites económicas y políticas conducían a nuestro país a un callejón sin salida. Y que de esa situación no se salía con un apartamiento o alejamiento hacia la política por parte de la gente común, sino más bien al contrario, por una implicación general sostenida y masiva de la ciudadanía en los asuntos públicos. ¿Cómo voy de tiempo más o menos?
Ahora, pretendo hacer un breve recorrido, muchos de ustedes ya la conocerán, pero pretendo hacer un breve recorrido por nuestra historia, brevísima y breve y acelerada historia política de Podemos en los últimos años, los 3 que tenemos de existencia, que sirva también para describir un poco la situación política actual en España y cuáles son, y con esto cerraría, los retos fundamentales a los que creo que nos enfrentamos como país y la forma en la que la fuerza política a la que represento creo que pretende reaccionar, las propuestas o las iniciativas con las que pretende hacerle frente. Bien, nosotros nacemos como una iniciativa electoral para presentarnos a las elecciones europeas de mayo, del 25 de mayo del año 2014. Es posible que hayan leído ustedes que somos el partido del 15M. Eso no es cierto. El 15M en su amplitud, o el movimiento de las plazas, el conocido como movimiento de los indignados, en su amplitud, en su heterogeneidad y en su diversidad, no puede tener traducción electoral. Y tampoco pedimos permiso a nadie ni a ninguna asamblea barrial para presentarnos a las elecciones. Fue, si me lo permiten, un ejercicio de aventurerismo político. Por cierto, el grueso de las organizaciones más grandes o más pequeñas, casi siempre más pequeñas, del conjunto del arco de la izquierda política en España, consideraron que era una iniciativa que estaba destinada al fracaso, que no tenía sentido o que era sospechosa, porque eso de la transversalidad era una cosa sospechosa. Digamos, lo hicimos, y lo quiero dejar claro, contra el conjunto de lo que recomendaban los manuales. Y eso me parece que, lamento decirlo en una facultad de ciencias sociales, pero es una lección política fundamental. Casi todas las grandes cosas en política se hacen contra lo que dicen los manuales. En esas elecciones, con un equipo muy pequeño de compañeros y compañeras dirigiendo la campaña electoral, tuve el honor de encargarme de ello, y aprovechando el tirón electoral y mediático fundamental que tenía quien es hoy nuestro secretario general, Pablo Iglesias, fuimos capaces de irrumpir en unas elecciones en las que no teníamos, nadie nos esperaba, y conseguir 5 eurodiputados, 1.250.000 votos. A partir de ahí la vida se nos volvió loca, a todos, y eso significa que lo que en principio era un intento más bien amateur, enseguida se convirtió en una demanda mayoritaria de mucha gente que en las encuestas, era una cosa muy graciosa, mucha gente en las encuestas declaraba más gente habernos votado que la que nos había votado. Cuando a la gente le preguntaban, ¿usted qué votó en las europeas?, teníamos 4 millones de votos, y tuvimos 1. Se empezó a originar una oleada que aceleró y enloqueció, en el buen sentido también, la política española. Metió la política española en un ciclo corto y acelerado que parecía que era una campaña electoral permanente, porque las instituciones existentes y la representación existente parecía que se le había quedado ya muy vieja al nuevo país que arrojaba las encuestas. Un año después, en mayo del año 2015, fueron elecciones municipales y autonómicas. Las elecciones municipales arrojaron que en las ciudades más grandes y con más peso político y económico de nuestro país, gobernamos nosotros. Son alcaldías gobernadas por el cambio político, seguramente les sonarán Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz o La Coruña. No me resisto a decir que se alcanzaron gobiernos de cambio político en las en las alcaldías de las principales ciudades, pese a una campaña que sistematizaba la idea de que si nosotros llegábamos a gobernar en alguna de esas ciudades, no iba a salir agua de los grifos, las empresas tendrían que cerrar y irse absolutamente todas, la basura no se recogería o las alcantarillas colapsarían. Nadie ha pedido perdón por aquellas mentiras. 2 años después, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con lo que han realizado las alcaldías del cambio. Pero ciertamente es mentira que se iban a colapsar los servicios públicos, que se iban a ir las empresas, que las instituciones no iban a ser transparentes o que nada iba a funcionar.
nadie ha asumido la responsabilidad por todo aquello. Pero ese fue un hito fundamental, porque ese hito empezó a convertirnos no en un proyecto de ilusiones o de postulados sobre lo que habría que hacer, sino en materialidad del Estado español. En proyecto concreto que asegura la cotidianidad de mucha gente. Y les diré una cosa muy clara, lo insinuaba antes. Seguramente para las fuerzas políticas transformadoras o revolucionarias no hay nada tan importante como poder garantizar el orden. Es decir, poder comparecer hoy ante los vecinos de cualquiera de esas ciudades y poder decir, haya votado usted lo que haya votado, usted en estos 2 años no ha perdido un solo derecho. Y ha de reconocer que hemos puesto las instituciones y las cuentas en orden. Diciembre del año 2015 fuimos a las elecciones generales. Esas fueron las elecciones en las que yo y muchos otros compañeros entramos en el Parlamento, fuimos elegidos diputados nacionales con un resultado de 5 millones de votos y del 20%. A partir de entonces se originó una situación que duró casi un año en España de imposibilidad de formar gobierno. Esa situación ha marcado la vida política de nuestro país todo el año 2016 y una parte del 2017. Esa situación se caracteriza básicamente porque las fuerzas políticas alternativas al Partido Popular no fuimos capaces de ponernos de acuerdo para formar gobierno. Creo que una parte de esos costes se están dejando ver hoy en día en la política española. Las atribuciones de culpas sobre por qué no fuimos capaces abren una especie de guerra permanente. Se pueden imaginar cuál es mi posición, pero también les digo muy honestamente que me parece hoy menos relevante para pensar la política española. Eso nos hizo tener que volver a ir a segundas elecciones, repetir las elecciones generales, y en esas elecciones generales el Partido Popular de Mariano Rajoy obtuvo un poco más de fuerza, que sumado a una crisis que desgarró al Partido Socialista le permitió volver a ser elegido. ¿Cuál es el efecto de que fuera reelegido? Pues les voy a compartir, es la tercera vez que la comparto en el día, una anécdota que me parece muy útil. Un diputado del Partido Popular, la formación política de centro-derecha o de derecha en mi país, me lo dijo y me parecía que era un análisis muy lúcido de lo que pasaba de lo que iba a decidir las elecciones. Me dijo, mira, Errejón, estas elecciones las va a decidir si la gente le tiene más asco a mi partido o más miedo al tuyo. La afirmación hay importantes dosis de cinismo, pero importantes dosis de realismo también. El Partido Popular es la primera minoría en España, con 7,5 millones de votos. Es una fuerza muy grande que representa a muchos españoles. Y, en mi opinión, esos españoles no tienen duda sobre las tramas de corrupción que afectan al partido al que votan o sobre que las políticas que ha aplicado han aumentado la distancia entre la minoría ganadora de la crisis y la mayoría que ha salido perdiendo. Tampoco son tontos y no se les puede faltar al respeto. Fundamentalmente entienden que ese precio es un precio que merece la pena pagar a cambio de mantener la estabilidad y el orden en nuestro país. Mariano Rajoy no fue capaz de convencer a los españoles, el presidente actual del país, de que tenía un proyecto innovador que ofreciera soluciones nuevas a los problemas que España arrastra desde hace una década, pero sí fue capaz de convencerles de que cualquier otra solución era peor. Eso generó que la reelección de Mariano Rajoy haya producido una suerte de desmovilización, hastío y resentimiento con la política desde su reelección como presidente del gobierno. Si en el año 2014 y 2015 el clima político en España era un clima de auge de las expectativas, mayor discusión de política, no se subía en un taxi, se hablaba permanentemente de política en un bar, en la familia, el momento actual, ahora cambia por Cataluña, pero el momento actual es un movimiento de reflujo del interés por la política y de la credibilidad hacia la política y hacia los políticos. Es normal. Después de los grandes periodos de auge de la marea de movilización política, siempre vienen periodos de reflujo. Que se haya formado gobierno, sin embargo, no significa que España haya salido del bloqueo político.
la transformación del modelo energético que lastra nuestra balanza comercial y del modelo productivo. El acuerdo de un modelo territorial que, en mi opinión, tiene que ser construido de abajo arriba y con una orientación federal. El acuerdo de una nueva Carta de Derechos que haga que los derechos sociales acordados en el 78 hoy no sean papel mojado. La igualdad de oportunidades a través de la educación, las pensiones que hoy están claramente en peligro en mi país, el derecho a la negociación colectiva o el derecho a un empleo digno en condiciones que no sea que te contratan 3 semanas para despedirte y luego volverte a contratar 2 semanas. Son cuestiones que siguen encima de la mesa y a las que el gobierno no ha podido, sobre las que el gobierno no se ha ocupado. Digamos que tenemos un gobierno que vive a la semana. Firma los papeles, paga las facturas y sobrevive a la semana a votaciones en el Parlamento. Su única manera de aprobar los únicos presupuestos que tenemos en vigor fue hacerle una transferencia de 1.400 millones de euros a una comunidad autónoma, una de las más ricas de España, el País Vasco, gracias a la negociación con el Partido Nacionalista Vasco. Con estos nacionalistas sí se podía negociar. Así que en realidad lo que tenemos es una suma de gestiones de corto plazo que no constituyen la posibilidad de actualizar una parte del acuerdo social roto en nuestro país. Y cuando digo acuerdo social roto, lo quiero decir de forma muy sencilla, me refiero a esa creencia por la cual todos los sectores de la población, incluso los más golpeados o más desfavorecidos, tienen buena confianza en el funcionamiento de las instituciones. Pueden sentir que el funcionamiento de las instituciones les va a deparar un futuro con menos incertidumbre, con menos miedo, con más posibilidad de desarrollar sus opciones o sus proyectos de vida. Hoy eso está claramente roto y claramente quebrado en nuestro país. ¿Cuál creo entonces que son los retos fundamentales para España en la actualidad? Y por tanto me lo van a permitir los retos también para la fuerza política que represento, para Podemos, en la actualidad. Nosotros nacimos, y esto es extraño o inédito en la vida política española, afirmándonos como una fuerza política patriótica y democrática, que reivindicaba una identificación nacional progresista, que había muchas razones por las que estar orgulloso de nuestro país: la defensa de los derechos sociales, ser un país puntero en la tolerancia y en las libertades sexuales, ser un país puntero en la voluntad de acoger refugiados, ser un país en el que se había producido un salto generacional potentísimo por el cual yo, que soy nieto de un cartero, pude tener la primera generación de mis padres que fueron a la universidad y tener un futuro mejor, que les costó muchísimo a las generaciones anteriores, en términos de renuncias políticas y en términos de renuncias personales y vitales. Pero esa idea de patriotismo democrático, de patriotismo cívico, tiene que ir acompañada de la asunción de que un proyecto transformador y modernizador de España no es un proyecto solo que se pueda hacer cargo de la gente que nos vota. Es un proyecto que tiene que hacerse cargo fundamentalmente de aquellos que no nos votan. En España hay al menos 2 o 3 fracturas que hay que suturar, que hay que saldar. Hay que saldar la fractura generacional. Esa fractura se muestra de forma muy clara en el voto. Tenemos 2 partidos muy votados por la gente de 20, 30 y 40 años y 2 partidos que ganan la mayoría absoluta en la gente de 60 años hacia adelante. Tenemos una situación muy rara. El primer partido en España, que es el Partido Popular, es el 4º partido en el voto de la gente que está en edad laboral. Y eso no lo digo como crítica. Por supuesto vale lo mismo el voto de cualquier español, pero tenemos un problema. Tenemos generaciones que están viendo el país de forma muy diferente. También, porque hay que reconocerlo, los recortes en el estado del bienestar han sido recortes generacionalmente muy desequilibrados. El Partido Popular, de nuevo, como casi todas las cosas en las que tiene que afrontar las grandes cuestiones, ha afrontado la problemática de las pensiones como partido y no como gobierno. Así que, ¿qué ha pensado? Yo puedo pulverizar las condiciones laborales y de bienestar de las generaciones que hoy trabajan, siempre que no toque las pensiones de los mayores, que son en los cuales descansa mi posibilidad de mayoría electoral.
Sin embargo, esa política de corto plazo ha llegado a su fin, por una cosa que no hace falta ser economista para entender. Como los salarios de los que hoy trabajamos no han parado de caer, esas cotizaciones a la Seguridad Social no pueden mantener las pensiones de los mayores. El problema de las pensiones en mi país no es que haya muchos mayores, es que los salarios hoy tienen menos poder de compra que hace 5 años. La segunda brecha que tenemos que saldar es la brecha que divide, que también se muestra en el voto, entre la España más urbana y la España más rural. Y hay que saldarla con un modelo de infraestructuras que no priorice los megaeventos o los aeropuertos en aviones, sino que priorice la conexión del territorio. Seguimos teniendo un modelo de construcción de la geografía política y económica de nuestro país, pensado en 2 o 3 ciudades que hacen de megalópolis y que dejan vacío el resto del territorio. No es sostenible un modelo de país que para construir 3 megalópolis o 2 megalópolis vacía sistemáticamente el resto de las provincias. Es insostenible en términos fiscales, es insostenible en términos sociales, es insostenible en términos geográficos. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que ser capaces de dotar de contenido por dónde iría la necesaria reforma de la Constitución de nuestro país, de la Constitución española. Hay gente que tiene interés. Yo no tengo el menor interés en que la discusión sobre la reforma constitucional se convierta en una discusión sobre lo que hicieron nuestros padres hace 40 años. No sé si el acuerdo constitucional del 78 fue el mejor que pudo ser, el menos malo o el medio. De hecho, no me parece muy relevante para la discusión política hoy. Me parece más relevante para la discusión política hoy cuáles son los contenidos mínimos que necesitamos para afirmar que vivimos en un país de ciudadanos. Que no es solo que se tenga derecho al voto, que es muy importante, sino también que no se tenga miedo a ser despedido en cualquier momento por cualquier razón, que no se tenga miedo a no llegar a fin de mes, que no se tenga miedo a que los hijos se tengan que ir a emigrar al extranjero, o que no se tenga miedo a que nuestra abuela o nuestro abuelo cae enfermo y no sabemos si vamos a tener plazo, si vamos a poderle pagar la asistencia, porque la dependencia en muchos casos no se paga. La condición fundamental para refundar un país de ciudadanos libres e iguales es que la gente viva sin miedo. Y las políticas neoliberales y la oligarquización de nuestro sistema político han fundado en España un país de 2 velocidades en las que una buena parte de la población vive con miedo al mañana. Eso significa que nosotros tenemos por lo menos 5, y voy cerrando con esto, grandes ejes de transformaciones que tenemos que llevar a cabo en nuestro país. Nosotros tenemos que llevar adelante una transformación que blinde la separación de poderes en nuestro país. Las tramas de corrupción han sido posibles porque los poderes a veces no solo no se controlaban a sí mismos, sino que se protegían o contribuían a proteger al Ejecutivo. No sé si a ustedes les parecerá llamativo, yo ya me he acostumbrado a estas cosas. En mi país, el ministro de Justicia y el fiscal general del Estado están reprobados por el Poder Legislativo por presuntamente haber entorpecido la labor de los fiscales y de la policía a la hora de investigar casos de corrupción. Por supuesto, no han dimitido. Las asociaciones de jueces y fiscales denuncian que la falta de medios a la hora de impartir justicia les hace depender de los recursos de aquellos a veces que van a ser investigados. Por ejemplo, tú necesitas un perito para una investigación judicial y el perito te lo pone el Ministerio de Interior, por ejemplo, para una investigación que atañe al Ministro de Interior. Nosotros tenemos que hacer una transformación que asegure la división de poderes y que asegure la construcción de un poder judicial independiente que pueda hacer propiamente su trabajo. En segundo lugar, necesitamos una actualización y blindaje de los derechos sociales en la Constitución española. La Constitución española protege mucho, y está bien, los derechos civiles y políticos, los derechos individuales. Protege, sin embargo, muy poco, o solo en forma nominal, los derechos sociales. Hemos aprendido, sin embargo, en tiempos de la crisis,
que tener derecho a voto cuando no se sabe qué va a ser de ti el próximo mes no basta para ser ciudadano de un Estado en condiciones de libertad y de igualdad. No solo eso, si me permiten. Los derechos del estado de bienestar clásicos, la sanidad, la educación, la jubilación, la dependencia, la igualdad entre hombres y mujeres, tienen que ser acompañados de una nueva jornada de derechos, entre los cuales nosotros incluimos directamente el derecho a una renta básica universal. En primer lugar, por razones de justicia social, pero en segundo lugar, igual de importante, por razones de eficacia económica. En España tenemos un 30% de la población, lo dice Cáritas, que es una organización vinculada a la Iglesia Católica. Tenemos un 30% de la población en riesgo de exclusión social y de pobreza. Eso también se ha transformado en una caída drástica del consumo que ha afectado en primer lugar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. No es verdad que el abaratamiento del despido haya permitido que se contrate más. La única posibilidad de reactivar la actividad económica en mi país pasa por la recuperación de los salarios y por la inclusión en el consumo de todas las familias que se han caído de la posibilidad de consumir. Y no hace falta ser doctor en economía para saber que las familias en situación de más vulnerabilidad no tienen capacidad de ahorro. Es decir, las rentas que se le transfieren entran inmediatamente después al sistema económico. Y aumentan, por tanto, la actividad económica de las pequeñas empresas, que en mi país generan la gran mayoría del empleo, y la recaudación fiscal del Estado. Es decir, también la posibilidad de hacer políticas proactivas de empleo y de industrialización inteligente. Si nosotros necesitamos el blindaje de los derechos sociales, es fundamentalmente para que cuando venga la siguiente sacudida financiera internacional no haya ningún gobierno que se sienta tentado de intentar hacernos un país competitivo vía devaluación salarial y devaluación de las condiciones de vida. No hay quien compita con China o con las economías emergentes por trabajo más barato. Nuestra economía no se puede ajustar más por la vía de la reducción de los salarios, de la temporalidad, de la precariedad o del recorte del gasto social. Nuestra economía, por el contrario, tiene que reducir el déficit que la compra de energía produce en nuestra balanza comercial. Eso implica la capacidad de desarrollar energías alternativas y energías sostenibles. También de aumentar la eficiencia energética y de reducir la dependencia y los privilegios que el monopolio de las grandes compañías energéticas, en particular de las compañías eléctricas, ejercen sobre la economía y la política española, que se ha convertido en un lastre. A lo mejor a ustedes les parece una casualidad o a lo mejor no. Los dos últimos expresidentes de la política española cobran sueldos millonarios en los consejos de administración de empresas energéticas beneficiadas por la estructura oligopólica del sector energético. En nuestra opinión, un fenómeno y el otro están directamente conectados. Necesitamos ser un país que invierta en investigación y desarrollo, que traiga el talento joven a casa, que desarrolle clústeres con inversión pública que después traiga inversión privada de alto valor añadido y que compita en una economía del conocimiento y no exclusivamente en una economía del trabajo del turismo barato. El cuarto elemento es el de, ya lo he glosado mínimamente, el de la adopción de un nuevo modelo territorial o un acuerdo territorial para la convivencia en España. Saldrán las preguntas, pero nosotros estamos convencidos de que España es un país en el que conviven diferentes naciones, que queremos que sigan conviviendo y que la única forma de que eso sea así es hacer más atractivo el proyecto de España, pero al mismo tiempo reconocer el derecho de las diferentes naciones en nuestro país a decidir qué encaje compartimos. Y cuando hablamos además del modelo federal o del nuevo modelo territorial, creo que es muy importante que le pongamos el énfasis en los municipios. A menudo discutiendo exclusivamente sobre la relación entre las comunidades autónomas.
En España hay que desarrollar un país de municipios, mejor conectados, mejor financiados y que puedan prestar una buena parte de los servicios que los prestan con más cercanía y con más conocimiento de la problemática sobre el territorio. Ese nuevo impulso al municipalismo tiene que venir de un nuevo acuerdo territorial que tenga como corazón para el pacto la protección de los derechos sociales. En último lugar, tenemos que democratizar nuestro sistema político. Tenemos una ley electoral que hace que el voto de un español puede valer hasta 14 veces más según en qué provincia vote. Esto es una barbaridad. Y tenía como excusa fundamental que solo si se sobrerepresentaba a las provincias menos pobladas, esas provincias iban a ser tenidas en cuenta en el proceso político general. Bueno, en 40 años de democracia eso no se ha cumplido. Las provincias más sobrerepresentadas son a menudo las que menos transferencias de infraestructuras, de políticas públicas o de inversiones reciben. Y esto es así porque son usadas como lugares seguros en los que los partidos tradicionales ponen a candidatos que muy a menudo ni siquiera han nacido en esa provincia. La sobrerepresentación de las provincias menos pobladas no ha sido un factor de cohesión territorial, sino un factor de distorsión de la proporcionalidad de nuestro sistema político. Tenemos que transformar nuestro sistema electoral. Al mismo tiempo, hay que transformar la ley de financiación de los partidos políticos, de los partidos y de sus fundaciones, para impedir la captura de los partidos políticos por poderes económicos que consiguen luego que se legisle a su favor. Mis compatriotas en esta charla se sonreirán de forma amarga, pero la mejor representación de esto en España es un edil, un concejal de gobierno de un municipio de urbanismo de un municipio cualquiera, que al dejar, tras los 4 años de gobierno, tiene 4 pisos. No es el problema individual de ese señor, sino que es el mecanismo por el cual los constructores y los promotores consiguen una política económica hecha no al servicio de nuestras necesidades, sino de las suyas. Y una modificación que haga obligatorio el sistema de primarias y los sistemas de rendición de cuentas en los partidos políticos, que deben dejar de ser considerados organismos privados y empezar a ser regulados con la misma exigencia que regulamos el resto de nuestras instituciones y que le exigimos a nuestras instituciones ese grado de transparencia. Además, la transparencia se refuerza con medidas de iniciativa legislativa popular, referéndum o rendición de cuentas que obliguen a que el contacto entre el representante y el representado no se haga solo cada 4 años, sino que se haga más a menudo. Estos son algunos de los elementos que, en mi opinión, tienen que caracterizar un proyecto de transformación que haga de mi país un país económicamente más fuerte, más justo, más igualitario, más libre, con una relación más igualitaria entre mujeres y hombres, más cohesionado en la diversidad de pueblos y de naciones que convivimos en España, y con una democracia de más calidad que asegure que las instituciones nunca más son secuestradas por las minorías privilegiadas que no se presentan a las elecciones, pero que consiguen después que todas las leyes se hagan a su servicio. Le agradezco encarecidamente a la traductora y al traductor la labor. Gracias a ustedes por la paciencia y quedo a la espera de comentarios, críticas o preguntas. Muchas gracias.